el pie tiene que ver con esto de empezar desde la base. Es decir, donde nosotros hacemos equilibrio, donde nuestras bailarinas hacen sustento para poder realizar su figura, donde aplican fuerza, todo radica en el tema de los pies. Entonces nos considero una temática acorde como para empezar un ciclo de charlas que vamos a ir dando en lo que viene del año que viene. Sofi, ahí ya te voy pasando, así vas empezando vos con tu presentación. Bueno, gracias Emi por abrir este curso y gracias a todos por estar del otro lado y ser nuestros oyentes. Bueno, personalmente el mundo de la danza es el mundo en el que yo vivo, en el mundo en el que yo me muevo y respiro. Soy bailarina hace 22 años, hoy soy profesora de danzas y me gradué en la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia. Desde primer año de la carrera tuve claro quién quería ser y cuál era el compromiso que yo quería tener con la danza, así que apenas me recibí empecé a investigar de manera intensiva y estudiar sobre la medicina y la kinesiología de la danza. Por suerte la vida me puso enfrente personas que fueron claves para mi desarrollo en este ámbito, como Mario Di Santo, que es un gran referente en todo lo que es amplitud de movimiento y trabajo con bailarinas, y así es como llegué a conocer a Emiliano, que bueno, ahora Emi, preséntate vos. Bien, bueno, yo soy profesor de educación física, recibo en el IPEF, hice licenciatura en entrenamiento deportivo de alto rendimiento, diplomado, bueno, un par de cosas y demás, como quizá la novedad es una maestría que estoy haciendo en optimización del rendimiento deportivo en la Universidad Europea del Atlántico. En un poquito donde trabajé, en clubes más que nada, en preparación física, y hace algunos años que justamente estoy con el profesor Mario Di Santo en su servicio de educación física o ejercicio físico adaptado, donde nos encontramos con un montón de bailarinas que han recurrido a nosotros para mejorar tanto su amplitud de movimiento como su condición física en general. Y ahora le doy pie a la Sofi. Bien, nosotros los bailarines somos tan artistas como deportistas, y deportistas de alta complejidad. Realmente el abordaje y la preparación de un bailarín excede al maestro de danza. Sin embargo, a veces es muy difícil contemplar todas las aristas de un bailarín y todo termina recayendo en el profesor de danzas. Es por eso que me parece muy importante y necesario la capacitación constante de los maestros, tanto del maestro como del bailarín, cuando ya lleva un largo camino recorrido y quiere seguir especializándose en la danza. El pie es uno de los aspectos de la danza que la determinan, así como la rotación externa de nuestras caderas o como la capacidad de amplitud en todos nuestros movimientos. Entonces, el pie es una estructura que debe ser tanto flexible como fuerte y estable. Y debemos pensar que para que un bailarín se llegue a parar tan solo en un relevé, ni siquiera digo en la punta, en un relevé es necesario, en un relevé en media punta, es necesario adaptar esa estructura para que llegue a un lugar, a estar colocado en un lugar en donde pueda echar raíces al suelo y ser tan firme y tan estable que nos permita hacer cuantas piruetas se nos ocurra o que nos permita mantenernos en un equilibrio estático en un arabesque, por ejemplo. Es por eso que en los niveles iniciales del estudio de la danza se debe hacer mucho hincapié en el trabajo de movilidad, acentuando cuáles son los lugares en donde el pie debe colocarse, ¿sí? Y prepararlo para las cargas que sería la carga de nuestro cuerpo, que luego debe soportar en el centro bailando en el escenario, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejercicio en el que vamos a poder ver cuál es un ejemplo de un trabajo de la metodología del trabajo del pie en la danza, en las clases de danza, ¿sí? Bien, en este ejercicio solamente se hace hincapié en acentuar la movilidad del metatarso y de los dedos, ¿sí? Es muy importante ir adaptando y deformando todo lo que es el antepié y las estructuras como los ligamentos
para que el pie pueda llegar a tener como mucha movilidad y que de esa manera nos sostenga luego en un relevé. Bien, entonces, cuando nosotros bailamos, bailar o hacer danza involucra el uso de nuestro cuerpo, y eso implica que éste se vaya desgastando de alguna manera. ¿Por qué? Porque, como acabo de mostrar, desde que somos chiquititos y empezamos danza, todo el tiempo repetimos ejercicios, ¿sí? Y eso hace que nuestras articulaciones se vayan desgastando. Quizás cuando somos pequeños no lo notamos, pero cuando empezamos a tener cada vez más años y cada vez más años en la danza, empezamos a sentir algunas molestias, principalmente en articulaciones de las extremidades inferiores, que por ahí hacen que tengamos que parar un tiempo de bailar, que nos lesionemos y que tengamos que parar. Entonces, bueno, investigando, hace varios años, en los últimos años, se han realizado muchas conferencias e investigaciones y se han abierto como servicios clínicos para intentar cubrir las necesidades de los artistas. Hay muchas asociaciones en el mundo, pero bueno, yo acá puse dos ejemplos que son como bastante importantes y conocidas. Una es la Asociación de Medicina en las Artes Escénicas, Performing Arts Medicine Association, y la otra es la Asociación Internacional de Medicina y Ciencia de la Danza. La medicina y las artes escénicas a lo largo del mundo contempla no solamente danza, sino también incluso a los músicos, personas que se desempeñan en circo, personas que se desempeñan en patín artístico, ¿sí? Bueno, y la medicina de las artes escénicas se ha ido desarrollando cada vez más en estos últimos años, y se han puesto como en evidencia mayor cantidad de métodos diagnósticos para diagnosticar todo lo que es problemas específicos de bailarines, bueno, en este caso, en nuestro caso, bailarines, y también test y evaluaciones que nos pueden servir, por ejemplo, para determinar cuándo un bailarín está listo para pasar de media punta a punta, ¿sí? Y también programas de salud con enfoque integral, es decir, programas de rehabilitación y programas de prevención y de prehabilitación que permitan a un bailarín continuar con su actividad sin tener ningún tipo de riesgo o de lesión. Bien, la condición física en la danza y también la técnica de la danza son como los dos pilares o las dos bases de la mayoría de los tipos de danza. La fuerza, la flexibilidad, la resistencia, equilibrio, coordinación son aspectos fundamentales para ejecutar correctamente cada uno de los pasos y los requerimientos de la danza, ¿sí? La postura también es otro aspecto clave que es necesario de ser evaluado y corregido. Entonces, tradicionalmente, creo yo que la preparación física de los bailarines ha estado supeditada a la preparación técnica, y no nos hemos dado cuenta de que es tan importante la primera como la segunda. A diferencia de todo el resto de los deportes y todo lo que es el ámbito deportivo, la preparación física en la danza no se ha desarrollado como un entrenamiento independiente, sino que, bueno, se ha dejado esto en manos de los maestros de danza para que en una hora, 2 veces a la semana, puedan el maestro, con las pocas herramientas que tiene, sacar adelante un bailarín sin que éste se lesione. Entonces, bueno, como no se realizan entrenamientos ni de resistencia aeróbica, y tampoco se programan descansos que permitan la supercompensación. Aparte de eso, muchas veces el maestro de danza no tiene tiempo en la clase para hacer las correcciones técnicas que requieren algunas posiciones que no son anatómicamente normales, como la posición de la rotación externa de la cadera, o la posición que debe asumir el pie en una primera posición. Entonces, eso muchas veces ha llevado a que el bailarín desarrolle numerosos problemas.
Entre ellos podemos nombrar un montón, como hallux valgus, esguinces repetitivos, y muchos más que vamos a ver en la capacitación del sábado que viene, ¿sí? Bien, así como desarrollamos en la clase de danza una buena técnica y una buena movilidad del pie, también es necesario hacer foco en la flexibilidad y en la amplitud de movimiento del pie. A pesar de ser una estructura muy pequeña, el pie, tanto como nuestra cadera, necesita desarrollar lo que es amplitud de movimiento. Y eso va más allá de que el pie sea flexible o que tengamos un buen empeine, ¿sí? La amplitud de movimiento implica que el pie tenga control motor, ¿sí? Diferenciación neuromuscular y coordinación y también flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad de nuestro pie es un componente más, pero no va a ser el único determinante a la hora de lograr un equilibrio en punta, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos tener tanto fuerza como estabilidad, como coordinación, como flexibilidad. Bien, acá puse un ejemplo de un ejercicio para el desarrollo del empeine, en donde nos colocamos bien cerquita de la pared, con los talones apoyados sobre la pared, y esto permite que el empeine se vaya hacia anterior, hacia adelante, ¿sí? De esta manera logramos ir deformando las estructuras y minimizando las resistencias que el cuerpo opone ante ese movimiento, que sería el releve, pero es necesario también tener la fuerza para poder subirse a ese lugar y sostenerlo, y no caerse y mantenerse estable. Bien, la parte que a mí me toca dar, ¿sí? La que elegí prácticamente, porque tuve bastante libertad para elegir mi temática, tiene que ver con la estabilidad. Y el propósito de esto, o el por qué elegí la estabilidad, tiene que ver con que tanto en la danza como en un montón de deportes, como podemos nombrar la gimnasia, y sé que acá hay dos exponentes de la gimnasia en Córdoba y uno que está en Qatar, un chileno amigo que está en Qatar. ¿Qué pasa? Empezamos a desarrollar un montón de técnicas, realizamos sucesivos apoyos, vamos a relevé, tomamos de impulso los pies para poder realizar figuras, pero si ese punto de contacto con el suelo, que es el que nos termina generando una gran parte del equilibrio, no lo tenemos estable y empieza a generar desequilibrios, al ser el primer eslabón de contacto, toda la cadena hacia arriba se va a empezar a desequilibrar. Entonces, creo yo que es un buen punto para empezar y es algo que no se lo tiene muy en cuenta y de lo cual hay mucha controversia y mucha ambigüedad conceptual, que es un poquito lo que quiero hablar hoy. Básicamente esto es lo que le digo que pasa. Fíjense, este es un ejercicio bastante simple, es una sentadilla bipodal, ¿sí? Subo y bajo, pero fíjense el arco derecho de la persona. Fíjense qué pasa con ese arco. Fíjense cómo se desestabiliza esa bóveda plantar, hay una caída del arco, lo que genera un desequilibrio. Esa bajada del arco puede llevar a un valgo de rodilla, a una inclinación de la cadera, y eso empezar a descompaginar hacia arriba. Mientras más abajo tengamos el problema, ¿sí? Problema entre comillas, el desbalance, el déficit, nos va empezando a perturbar toda la cadena hacia arriba. Estos son un poquito los contenidos que vamos a trabajar el sábado que viene en lo que sería el módulo mío. Estabilidad, conceptualizar bien tanto estabilidad como la diferenciación con equilibrio, propiocepción, un poquito de lo que es la evaluación de la estabilidad, anatomía funcional, huesos, músculos y sus funciones, es decir, cuál es la función que tiene cada músculo, qué es lo que hace, cuál es el movimiento en el espacio que realiza. Vamos a hablar fuerte sobre la base de sustentación, puntos de apoyo y arcos, y cómo sobre todo los puntos de apoyo se van a ir modificando de acuerdo a la figura que queramos realizar en la danza. Finalizando ya vamos a tocar el tema de la fuerza, ¿sí? No hay que esquivarle a la fuerza. Tanto bailarines como gimnásticas no le tienen que esquivar a la fuerza, es fundamental. Si no tienen fuerza es muy difícil que puedan realizar un salto, ¿sí? Específicamente abocado a lo que sería la fuerza
del pie. Y por último vamos a ver una gran batería de ejercicios que hoy voy a tratar de mostrarles los que más pueda. En primera medida, bien, lo que le venías diciendo, no es lo mismo y están relacionados, pero es muy distinto hablar de estabilidad, hablar de equilibrio o hablar de propiocepción propiamente dicho. La estabilidad es una posibilidad, es decir, una correlación que tienen determinadas superficies articulares entre ellas de acuerdo al contexto, ¿sí? Eso es la estabilidad. El equilibrio, por otro lado, tiene que ver con un componente de la física o la biomecánica, ¿sí? Es un estado del cuerpo. Yo puedo estar en equilibrio o puedo estar sin equilibrio cayéndome al suelo. Pero yo puedo estar cayéndome al suelo con estabilidad. Es decir, la relación entre mis superficies articulares es buena, ¿sí? Tengo estabilidad articular, pero estoy desequilibrado, me caí. Y a su vez, como vamos a ver, hay varios tipos de equilibrio. Rápidamente tenemos un equilibrio dinámico y un equilibrio estático. Bueno, ¿cómo entrenamos cada uno? ¿Para qué nos sirven? Y por el otro lado, la gran confusión tiene que ver con la propiocepción. La propiocepción en realidad es un sistema sensorial, como el gusto, la vista, el olfato, en el sistema áptico. Bueno, la propiocepción es un sistema en particular que nos ayuda a tener mayor estabilidad, sí. Que nos ayuda en el equilibrio, sí. Pero es un sistema sensorial. Entonces, es muy distinto decir, este es un entrenamiento de estabilidad, un entrenamiento de equilibrio, un entrenamiento de propiocepción. Yo la estabilidad la puedo entrenar a través de ejercicios analíticos de fuerza, ¿sí? El equilibrio, yo necesito jugar con variables, como por ejemplo el centro de gravedad y la base de sustentación, que sería esta relación que pregona el equilibrio. O sea, el equilibrio termina siendo la relación de la base de sustentación en cuanto al centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo. Y por el otro lado, la propiocepción está siempre. O sea, yo ahora estoy sentado y sin verme yo sé que tengo las piernas cruzadas y que tengo mis erectores de la espalda o tengo mis músculos paravertebrales activados. ¿Por qué? Porque mis propios receptores, tanto articulares como capsulares, como ligamentarios y musculares, me están enviando constantemente información de cómo es mi posición corporal, ¿sí? Entonces, un trabajo específico de propiocepción no es el equilibrio. En el equilibrio, ¿estamos involucrando la propiocepción? Sí, tal cual como cuando estamos caminando. Yo camino, mi propiocepción se está activando. Ahora, bueno, ¿cómo sería un entrenamiento propioceptivo? O cuando profundizamos un entrenamiento propioceptivo. Cuando, por ejemplo, trazamos ángulos, cuando, por ejemplo, medimos fuerzas. Por ejemplo, yo hago fuerza acá y digo, bueno, ahora sé la mitad de la fuerza. Y realizo fuerza a la mitad de la fuerza, realizo una contracción a la mitad de la fuerza. Ahí podemos ver y estar precisamente trabajando sobre ese sistema. Y acá vamos al gran dilema, ¿no? Y esto un poquito quizá viene a raíz de lo que se estuvo hablando en el último tiempo, sobre todo con el joint by joint de Gray Cook y demás. El tobillo, sabemos que tiene que tener movilidad. Bueno, ¿solamente movilidad o también estabilidad? Yo pregono esta frase que es sencilla, que dice que la movilidad sin estabilidad aumenta el riesgo lesional. ¿Por qué? Porque no genera un buen control motor en determinados ángulos. Bueno, ¿qué pasa en el tobillo? Bien, necesitamos movilidad en que haya una mayor amplitud, sobre todo en la extensión o la flexión plantar, para poder lograr una linda estética o una óptima estética para realizar las diferentes figuras que necesitamos en la danza. Pero a su vez, para llegar a esas posiciones, vamos a necesitar una gran estabilidad de mantenimiento y de control en esas grandes amplitudes. Ahora, ¿qué ocurre en el pie? En el pie estamos llenos de articulaciones, ¿sí? Metatarsofalángicas y demás, que también van a necesitar un control, una pequeña lateralización, un ajuste de la bóveda plantar, que nos van a ayudar a lograr estabilidad en la pierna de apoyo y estética en la pierna libre que va hacia arriba, hacia el costado o hacia atrás. Bien, voy a pasar a mostrarle algunos videitos rápidamente de lo que sería esto que le estoy mostrando. Vamos acá, se ve bien ahí, perfecto. Lo que serían un poquito de activaciones intrínsecas del pie, es decir, la activación de músculos de la bóveda plantar propiamente dicha. ¿Sí? Aflojo y ajusto bóveda. ¿Sí? Esta es la base de todo. Como vimos en el video, si acá se genera una caída de este arco, nos puede empezar a
no solamente perjudicar estéticamente a la figura, sino a su vez empezar a generar complicaciones, compensaciones que nos pueden llevar a riesgos lesionales. Vamos a buscar algún otro videíto más, por ejemplo, vamos acá a este otro. Fíjense, un poco más complejo, tener que activar sobre dos superficies y teniendo siempre como apoyo en lo que ya vamos a ver que serían los 3 puntos de apoyo de los arcos del pie, ¿sí? Vamos a pasar a otro videito de otra familia de ejercicios, por ejemplo, equilibrios. Este, si no me equivoco, es con los ojos cerrados, ¿sí? Los puntos cardinales. ¿Sí? Al sacar el analizador visual, es decir, hacerlo con los ojos cerrados, es un gran analizador la visión, ¿sí? Sacarlo es una perturbación que hace que nuestros propios receptores justamente tengan que estar trabajando mucho más para darle información al cuerpo. Está bueno trabajar de esta forma, ¿sí? Poder dejar que la visión se encargue de otras cosas y no de estabilizar o generar equilibrio propiamente dicho. Y vamos a pasar a ver un último, que quizá es el que más está relacionado con el entrenamiento propioceptivo, pero no, es entrenamiento inestable, ¿sí? La inestabilidad lo que nos produce es tener un mayor componente de activación intrafusal, sobre todo, ¿sí? Y una mayor posibilidad de que nuestros propios receptores estén constantemente tensando y sopesando, enviando información para que no se generen perturbaciones y que se mantenga una alineación biomecánica correcta en articulación, tanto del pie como del tobillo, la rodilla y la cadera. Esto vamos a cerrarlo para acá, vamos a volver acá a la presentación. Y básicamente eso sería lo mío hasta ahora. Bueno, muchas gracias y lo dejo con la Sofi para que termine de dar cierre a este webinar. Bueno, gracias, Emi. Nos damos cuenta de la importancia que tiene el trabajo en interdisciplina entre un kinesiólogo y un preparador físico, un profesor de educación física, para un bailarín. Por ejemplo, yo puedo como kinesióloga diagnosticar una alteración en una bailarina y, por ejemplo, un pie plano. Y la puedo derivar con un profe de educación física que me va a permitir o que me va a ayudar a realizar la corrección de ese pie plano con muchos de los ejercicios que acaba de mostrar Emiliano. Así que bueno, ese es un claro ejemplo de que los bailarines somos un todo, somos integrales y necesitamos un abordaje igual, integral. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ese fue como un resumen de lo que más o menos vamos a ver el sábado que viene en la capacitación. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir a nuestro celular o red social. Y no sé si todos recibieron el PDF con información. Si no, nos lo piden, se los podemos mandar. Bien, Emi, no sé si tenés algo para decir. No, más que nada, muchísimas gracias a todos por el respeto, por haber estado participando de esto. Y como siempre decimos de nuestro grupo de estudio, los canales de comunicación siempre están abiertos. Ahí tienen nuestros celulares, nuestro mail, nuestro Instagram, que es más que nada la red por las cuales nos comunicamos. Interactúen, ¿sí? La interacción yo creo que es construcción, tanto entre ustedes como para con nosotros. Y la idea justamente tiene que ver con la de construcción. ¿Sí? En poder empezar a entablar relaciones, tanto nacionales, que sabemos que en pandemia en Argentina se empezó a relacionar mucho más, como hacia afuera, que también se empezaron a generar relaciones y saber cómo, por ejemplo, trabaja Emilio desde Qatar, desde la gimnasia, cómo tiene en cuenta esto, cómo la Flora acá en Córdoba, que veo mucho lo que hace, cómo ella entiende el movimiento y demás. Yo creo que son cosas que nos enriquecen mucho y pregonamos la construcción y el debate entre todos. Así que canal de comunicación abierto no está más que empezar a entablar estas relaciones. Así que muchas gracias y que tengan un lindo día.